Así es, voy con el análisis diario del ingeniero José Blandón. Varios temas en agenda, pues crisis en los tres principales partidos del país, pues guerra comercial abierta ya con Colombia, situación obviamente tensa en el Medio Oriente. Hoy Erdogan ha dicho que no solamente ya tomará medidas contra el Parlamento, el Ejército, los medios de comunicación, sino que hoy amenazó con encerrar empresarios. Bueno, la crisis en Nicaragua y obviamente las elecciones de Estados Unidos, que yo creo que cada día escriben un capítulo nuevo de ciencias políticas, de todo lo que no se debe hacer. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. En primer lugar, voy a partir por lo internacional para venir a lo local. Elecciones de los Estados Unidos. Esta ha sido una semana fatal para el señor Trump. Errores de toda clase. Está dando un discurso, un niño llora, dice, yo adoro a los niños. Sigue el discurso, el niño sigue llorando y ordena que saquen al niño y a la señora en medio de la filmación. Entonces, el adorar a los niños se convirtió en yo odio a los niños. Es un Herodes moderno. Emite criterios sobre plano internacional que obligan al presidente de Francia, Hollande, a decir que la actitud del señor Trump es peligrosa. Entonces, creo que ha perdido el foco de la campaña local. Bueno, incluso metió lo de los 400 millones de dólares pagados a Irán, que decía para un rescate de liberación de 400 sí. Bueno, pero es que estadounidenses. Están perdiendo el foco. Resultado de esos errores, de falta de foco en la campaña, ha caído sustancialmente en las encuestas. Al día de hoy, en esta semana, que arranca ya la segunda semana de agosto, el lunes, la señora Clinton mejora su posición. Eso no quiere decir que ha ganado. Eso quiere decir que el señor Trump, si se sigue equivocando, va a perder estrepitosamente. El resultado es que muchos republicanos importantes se están pasando al bando de la señora Clinton. Ese es en el plano este. Hay una advertencia importante que en Panamá debe mirarlo con mucho cuidado. En Inglaterra, el Banco Central cortó los intereses en una preocupación extrema de que Inglaterra entra en un periodo de recesión. Y esta es una medida antirrecesionista. Esto es cuando los dirigentes no piensan con luces largas y con estrategias claras, pueden llevar a los países a este nivel. Inglaterra ha caído en una especie de impasse económico y político con claras implicaciones en la caída de la economía inglesa, que va a tener repercusiones. Y lo que tú señalabas, Turquía. En Turquía el poder hegemónico del señor Erdogan está llevando a Turquía rápidamente a un régimen dictatorial religioso. Que es lo más peligroso. Y alejándolo cada vez más de Europa, acercándolo más al señor Putin, en una alianza sumamente complicada, porque recordemos que desde Turquía operan bases de la OTAN que atacan al sector islámico, pero el señor Erdogan está más interesado en atacar a los kurdos que en ver el problema geopolítico del terrorismo. Y en Nicaragua, el propio Frente Sandinista se divide y una fracción del Frente Sandinista dice que el señor Ortega pretende perpetuarse en el poder y de a dedo escoge a su esposa como su candidata a vicepresidente. Nicaragua ha retrocedido enormemente en materia de democracia de lo que se había logrado en los últimos 10 años. Solo los partidos pequeños van a participar en el proceso electoral. Las fuerzas más importantes se abstienen, de manera que en noviembre va a haber una elección de poca importancia, pero de mucho peligro. De trámite solamente. De mucho peligro para la democracia. Lo que está ocurriendo rápidamente en el plano internacional, nuestras relaciones con Colombia siguen agravándose. Y creo que la confrontación por donde vamos no va a resolver el problema. Los problemas que se generan por crisis políticas se resuelven políticamente. Mientras no haya un diálogo de respeto y Panamá logre sumar aliados para sentar a Colombia a negociar, y mientras nuestra relación con los Estados Unidos siga ser una relación tensa, sin sentido, sin carácter estratégico, el aliado más importante del señor Santos son los Estados Unidos. Y la política exterior de Santos obedece a la política exterior de los Estados Unidos sin ninguna duda. Mucho más que con Uribe. Mucho más que con Uribe. No, tanto como igual que Uribe. Y en este problema, nuestras relaciones con los Estados Unidos tensas
llevan a una falta de capacidad de influir, sobre todo en una región en Sudamérica que está convulsionada. El triángulo de Ecuador, Colombia y Venezuela está... Brasil, exacto, bueno, Brasil. y Argentina, Sudamérica está en una situación, y el propio Santos tiene un índice de gestión de 23% solamente. Entonces a él solo le queda atacarnos a nosotros, A los chiquitos. para levantar ánimos allá, siguiendo una política trazada más allá del norte. De manera que creo que aquí, si Panamá no mira esto con seriedad, lo que vamos a quedar involucrados en una guerra comercial que va a quedar, va a poner nuestra frontera a merced de Colombia. Y hay que ser muy cuidadoso en lo que estamos manejando. Hay gente que está recomendando línea dura contra Colombia. Miren lo que yo estoy recomendando. Estrategias integrales para manejar la situación con Colombia. No se va a resolver con la confrontación, se va a resolver con la negociación. Y eso va a requerir una actitud y mente estratégica que no lo estamos teniendo en este momento. Es decir, estamos hablando, Colombia, no olvidemos que es, uno, el principal inversor en Panamá. Sin duda alguna. Es la colonia extranjera más grande que hay en Panamá. Y un importante socio en el centro financiero. Y no hay que olvidar el país con los cuales yo creo que tenemos relaciones históricas más profundas. Bueno, incluso mayor que con los Estados Unidos. No, y si tú ves, Panamá históricamente está legado a Sudamérica, sí, por nuestra relación con Colombia y por la Gran Colombia y el sueño de Bolívar. Más que históricamente a Centroamérica. Nosotros somos... Y al Caribe, ni siquiera. Nosotros somos, geográficamente pertenecemos a América Central, pero políticamente estamos más ligados, nuestra historia está más ligada a Sudamérica y particularmente a Colombia. Y nuestra relación con Colombia ha tenido altos y bajos. Colombia se encuentra en una situación bien complicada y puede trasladar y está trasladando parte de sus problemas hacia Panamá. Esta suavidad con que ellos están manejando el problema migratorio, empujando la migración hacia Panamá, son formas de presiones políticas que nosotros no podemos resolver. No es casual ese montón de africanos que siguen entrando. No. Y la actitud de ellos es poner la presión hacia acá. Claro. Y nos están tirando toda la presión de ellos para acá y nosotros tenemos que actuar con una estrategia integral para poder abordar este problema. Dicho eso, vamos al plano local. Al plano local. ¿Qué te interesa el plano local? Bueno, es que donde miremos debajo de la alfombra hay tierra. Pero mira, yo me quedé, ayer yo tenía un conversatorio con unos 100 y tantos jóvenes de ambos sexos, hablando un poco de política. Y fíjense la pregunta que le hice. Hicimos una pequeña encuesta, un pequeño sondeo. ¿Quién de ustedes pertenece a los partidos políticos? Ninguno. Casi de cerca del 90% de los muchachos no pertenecían a ningún partido político. Pero eso no era tanto el problema. Ninguno cree en los partidos políticos. Y yo le dije, ¿cuál es el dirigente político que usted apreciaría más? Uno que otro nombre surgía. No voy a decir ningún nombre para no entrar a discutir una cosa que no estoy autorizado a decirlo. Pero me llama la atención la falta de credibilidad del sistema político. En la juventud, sí, en el sector entre 18 y 23 años. Los millennials. Y los próximos que van a entrar de aquí al 2019. Los primeros votantes en el 2019. Son como 150,000 más. Sí. O sea, ese sector, tengan seguro, señores dirigentes de los partidos políticos, no creen absolutamente en ustedes. Pero eso se incrementa cuando le pregunté, ¿ustedes qué piensan de la crisis de los partidos políticos? Ni idea tienen. ¿Y sabe lo que me dijo una muchacha muy inteligente? Me dice, ¿sabe una cosa, señor Blandón? Ellos no tienen idea de lo que a nosotros nos preocupan. A nosotros que nos importa quién va a ser el presidente de la comisión tal o de la comisión. Ni siquiera me dijo, le pregunté, ¿quién es el presidente de la asamblea? Ninguno sabía. Qué cosa más curiosa, le pregunté el nombre de varios ministros. Nada. Yo no había visto tanto nivel de distanciamiento entre la juventud y el accionar político. Cuando ellos miren a alguien que les interesa, se va a producir el fenómeno de la antipolítica. Van a escoger al que menos político sea y entonces se van a llevar una sorpresa. Bueno, es el caso Trump. Todos los antipolíticos han resultado, el caso Chávez también. Cuando tú buscas a alguien que es la expresión más genuina de la antipolítica, es decir, antipartidaria, entonces te buscas a un novato con características de megalomo, de iluminado, y entonces ese iluminado se cree que hay que hacer la nación nueva y comienza a inventar tonterías, bien sea de izquierda o bien sea de derecha, cuando la nación es una categoría histórica. Entonces, ¿qué te digo esto?
Fíjate lo que está pasando en los partidos. Lo que pasó en el Partido Panameñista no le hace bien, menos al Partido Panameñista y menos a la Asamblea. Porque al final de cuentas, ¿quién dirige la Comisión de Presupuestos? Es una cosa insustancial, salvo que le da mayor poder al que la dirige, eso es todo. Claro. En el Partido PRD... O al titiritero de todo este asunto. Y al Partido PRD todavía definiendo quién ganó o no las elecciones, cuando todos saben quién ganó. Sí. Deben saberlo. Sí, ya lo deben saber, si todas las nóminas ya se sabe quiénes salieron. No hay que ser muy sabio para decir. El Partido Cambio Democrático, que tiene un papel importante como oposición, dividida su bancada. Ahora, una cosa importante, ningún partido va a decidir su futuro por lo que pasa en la Asamblea. La Asamblea cada vez está más... Le voy a dar un consejo. La Asamblea es un campo muerto. Es una guerra entre zombies muertos frente a la opinión pública. Si los partidos quieren entrar al terreno de los zombies, que se vayan a la Asamblea. La Asamblea no decide el futuro de los partidos. Los partidos tienen que crecer, desarrollarse, proponer por encima de sus diputados que no responden a nadie ya. Ellos son la expresión suprema del clientelismo. Yo no digo que todos. La Asamblea como institución... Y del egoísmo... de la piratería política. Ya ahí no hay debate. Mire usted, por ejemplo, hemos pasado con carácter de urgencia una ley de la propina. Mire usted, una ley que va a ser difícil de aplicar. Claro. ¿Por qué? Porque ya hay una costumbre en Panamá. En Europa no se paga, propina, pero en Panamá nosotros somos así, dadivosos. Si el que me sirve me cae bien, le pago. Es más, la ley no prohíbe la propina, lo que no la hace es obligatoria. Entonces, todo un debate, toda una discusión para la propina cuando quien necesita políticas claras es el sector agropecuario, es el sector de educación, es el sector... pero ahí sí tenemos que confrontar con la sociedad, ahí es que donde vamos a medir el talante político. Pero una ley de propina, ¿qué medimos? Medimos es una discusión de un debate no, y además tonto. Que pegarle al sector más bajo de la clase trabajadora. Pero además, la propina es parte del mecanismo de ingresos de miles de trabajadores que en todos los niveles se están desarrollando en este país. Me parece a mí que ello es una expresión de la incapacidad. De la incapacidad. Igual que pasa con los estacionamientos. Nos vamos a problemas tan sencillos que se resuelven por la lógica del mercado. Si a ti te dan un buen servicio en un restaurante, ¿tú vas a dar propina? Claro que vas a dar propina. ¿Con o sin ley? Entonces hacemos una ley y no hemos hecho una ley, por ejemplo, para promover las inversiones en el sector agropecuario. Ahora, a ver, ¿qué es más importante? No hemos hecho una ley, por ejemplo, para hacer una reforma educativa integral. ¿Por qué? Porque eso requiere discusión, eso requiere trabajo, eso requiere sacrificio, eso requiere enfrentar el calor del debate político. Entonces, esto lo digo es porque el debate en la Asamblea está contribuyendo a desmeritar la vida política, claro. A desmeritar la vida política y hacerle un daño estructural al régimen panameño. Y fíjese, además, una cosa más importante que lo que está pasando en la Asamblea está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Sí, implementación del sistema penal. Cuando para implementar el sistema penal acusatorio, el presidente de la Corte, en abierta violación a claras disposiciones, nombra de a dedo a los funcionarios que van a ir al nuevo sistema penal acusatorio, poniendo ya de arranque en duda la objetividad y la imparcialidad de este nuevo sistema. Entonces yo me pregunto, ¿qué sentido tiene el dinero que está invirtiendo? ¿Qué sentido tiene poner dinero en la Corte Suprema de Justicia si nosotros no somos capaces de coger eso y hacer un borrón y cuenta nueva? La Corte Suprema, el sistema judicial panameño, requiere de una reestructuración integral. Bueno, hoy la Cámara de Comercio, anoche, manda un comunicado preocupada por el sistema jurídico panameño. Tenemos que pasar de las preocupaciones y de los diálogos a la acción. Claro. Lo que está pasando en la Corte, escúchelo, estimados televidentes, lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, el sistema judicial, pero en la Corte, para el sistema de Panamá, pone bajo el control del presidente de la Corte y a quien él responda, el sistema penal acusatorio, que es un sistema garantista, está matando. Esto es el mismo caso cuando escogieron los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, murieron en la cuna. Y yo me pregunto, ¿para qué gastar dinero en un sistema que desde la selección de los jueces
y de quienes van a funcionar eso está corrupto desde arranque. Ya sabemos que todos los que fueron escogidos responden a una misma línea de mando. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Esto es más serio y esto está indicando el grado de deterioro del sistema institucional panameño. Para terminar, ayer hubo un acto en la presidencia que no sea santo de qué se hizo, de recordar la Constitución de 1941. Una constitución racista, una constitución fascistoide, una constitución hecha exactamente de todos los males que llevaron al mundo a una guerra que le costó 55 millones de muertos. Eso está hecho con un solo sentido. Cuando el presidente dijo que él había ido a las elecciones sin herencia política. Sin herencia política, estaba diciendo que el panameñismo no había aportado nada. Eso es un error. Bueno, ayer estuve a Miguel Batista que dijo exactamente eso. Es un error de él, porque en realidad él llegó con el voto panameñista. Entonces esto es un poco querer recordar a un líder. Yo creo que ellos no se han leído la Constitución ni ese periodo. El periodo de Arnulfo Arias de ese periodo fue uno de los periodos nacionalistas más importantes de la historia nacional. Porque Arnulfo Arias tiene una impronta en la vida nacional y una doctrina de su... Hay gente que dice que no hay doctrina, pero porque no han leído. Es más, yo he leído la mayoría de los discursos de Arnulfo Arias y encontré allí, por ejemplo, en esa Constitución se le da el derecho, se crea el derecho al voto a la mujer, a la seguridad social, se crea el Tribunal Electoral. Hay una especie de completar la institucionalidad a lo que había madurado en el seno de la sociedad. Y él se convirtió en un hombre peligroso para el poder factuante de ese momento. ¿Quién era? Los Estados Unidos. Entonces, Arnulfo Arias se convirtió desde ese momento, esa historia reciente del 31 de esa parte, digamos, el símbolo de la oposición. Entonces ellos quisieron tomarse un poco el símbolo. Recordar. Igual que me llama mucho la atención esta comisión que han creado para el estudio del 20 de diciembre. Fíjese lo que le voy a decir. Y a mí me tocó ser parte de este proceso y por eso lo digo. Cuando se pasó de los sistemas de la dictadura en Sudamérica, tanto en Chile como en Argentina, como en Uruguay, esos pueblos y esos dirigentes tomaron... Dijeron, punto final. ¿Por qué? Porque si no había punto final, no había punto de comienzo. Entonces nosotros estamos abriendo una discusión cuya historia reciente es muy difícil. ¿Cuántos muertos vamos a encontrar más de los que ya sabemos? No vamos a encontrar ninguno. Lo que vamos a reabrir heridas en un momento en que la nación lo que necesita es tranquilidad. Es construir una propuesta de unidad para enfrentar los graves retos y oportunidades que se nos están generando. Si nosotros no tenemos esa capacidad de pensar de la forma que es diseñada, fíjense que soy reiterativo de tener una visión estratégica, lo que hacemos es hacer estas ñamerías, de estar abriendo heridas que fomentan la división interna o haciendo peleas callejeras que lo que hacen es impedir el encuentro de ideas y aislamos a los sectores más importantes de la intelectualidad, tanto política como económica como social, de poder aportar a esta compleja situación que vive el mundo. No, esto no es tan fácil. Se requiere no solo del talento de los panameñistas, se requiere el talento de los PRD, de los cambios democráticos, de los independientes, del país. Entonces, todo esto, esta apertura de heridas, mis queridos amigos, lo que hace es crear condiciones de división. Entonces hay que reflexionar, porque cuando no hay una línea estratégica... Es ocurrencia. Ocurrencia tras ocurrencia. Ahí lo dijo usted. Son ocurrencias. Y las ocurrencias normalmente lo llevan a uno al fracaso. Me quedo con esa.